Ahora vamos a un punto que me parece nos va a sacar un poquito de nuestra zona de confort, por así decirlo, de lo que estamos habituados a pensar en el sujeto. Vamos a llevarlo a la psicología. Si alguno de ustedes se atreve a la psiquiatría, también adelante, ¿no? Pero vamos a dejarlo abierto ahora para pensar si este tema del sujeto también es aplicable a la psicología o es algo que no puede entrar en ese terreno. Volvemos nuevamente entonces a ceder la palabra a Sebastián. Bueno, muchas gracias, Iván. Espero que ahí se me escuche bien. Bueno, muy interesante la propuesta de Patricia y Gustavo, y pese a que podría ser que yo podría estar en desacuerdo con alguna de las cosas que se plantearon, al contrario, no me había puesto a pensar, justamente como lo estaban señalando, en pensar a la clínica de Freud como una clínica del individuo, que como bien estaban planteando, se topa con el sujeto casi como sin querer. Y después Freud obviamente desarrolla toda una metodología al respecto. Pero, ¿por qué digo casi sin querer? Porque efectivamente, como nos decía Patricia, no, perdón, como lo decía Gustavo, aunque los dos estaban diciendo lo mismo, se parte de una sintomatología que le acontece a un individuo. Entonces, esto es interesante porque para responder un poco a la pregunta de si la psicología trata con el sujeto, primero y principal, yo ya lo dije en la charla anterior, pero lo voy a decir siempre porque, porque bueno, a algunos psicólogos no les gusta, pero es importante saber la historia. Freud funda el método psicológico en tanto tal. Todas las ramas de la psicología se sirven del método freudiano. Sí, se discuten si se tratan los mismos fenómenos, ya que Freud trataba el deseo, entonces el conductista dice, no, yo trabajo la conducta, el gestaltista dice, no, yo trabajo la percepción, el cognitivista la cognición, y así sucesivamente. Que quiero tocar ese tema con respecto a lo del individuo. Pero la sintomatología que justamente desarrolla Freud, bien, le da justamente la perspectiva de algo que acontece en el individuo, y perdón la expresión tan ambigua y confusa que voy a decir, que acontece en el individuo, pero más allá de él. Yo entiendo que uno, al escuchar a Freud, al referirse de esta forma a su sujeto, es completamente incomprensible. Sin las referencias al lenguaje de Lacan no podemos entenderlo, pero acá quiero que se entienda el punto. Toda la psicología trabaja con sujetos, sean estos la conducta, la percepción, la cognición, el deseo. Bien, el problema, que quiero acá ligar un poco con lo que estaba planteando Gustavo, es con respecto a la concepción moderna de individuo, que hasta quizás hasta podríamos decirle más que concepción, es un mito moderno. Bien, y por mito moderno me refiero a que es una investigación ontológica, harto oscura y que no nos hemos preguntado todavía lo suficiente, tal y como plantea Heidegger. Entonces acá me estoy corriendo un poco del debate sociológico, el cual lo encuentro muy interesante porque efectivamente, como nos decía Gustavo, todo individuo es la expresión de una manifestación social. No cabe ninguna duda de que estamos sobredeterminados por una superestructura social. El problema en psicoanálisis con respecto al individuo viene dado por el sistema nervioso. Es realmente el único acceso que tenemos al individuo, y encima no de forma directa, sino a partir de la interfaz del lenguaje. Habría que ponerse acá ahora a desarrollar un poquito lo que fue el proyecto de psicología para neurólogos de Freud, donde nos habla justamente de los 3 modelos de neurona, pero ya sería expandirnos un poco en el debate. Por ahí, ¿qué es lo que quiero llevar? Claro que trabajamos con el individuo, pero a partir del concepto de sujeto, y teniendo en cuenta que individuo forma una de las categorías del ser, es un concepto antes que nada, por más que esté empíricamente dado como biológico, físico o social o psicológico, todas esas son ramas del lenguaje, como bien justamente explicaba Gustavo. ¿Cómo sabemos de los aztecas si no hablamos en su idioma? Toda esta dimensión entonces del individuo, en últimos términos, se estudia desde una dimensión del lenguaje. No podríamos tener un acceso directo e inmediato al individuo si no fuera justamente por esta dimensión del lenguaje. Entonces, por lo tanto, sujeto, para dar inclusive también otra definición, sería todo aquello, ¿no?, que afecta justamente nuestra dimensión del ser, ¿no?, a través del lenguaje. Inclusive entonces el mismo individuo sería una investigación ontológica. Bueno, quizás acá me enredó un poquito, pero por ahí lo que quería plantear es que este tema en psicoanálisis lo discutimos, es la cuestión de la pulsión.
La pulsión, ¿no?, es el efecto de que haya un sujeto parasitando a un individuo. Bien, eso es muy importante tener en cuenta. Yo siempre hago el ejemplo de que yo fumo cigarrillos. No digo que todo el mundo fume cigarrillos, pero fumar cigarrillos es un sujeto. Ahora yo, individuo, estoy afectado por ese sujeto, estoy atravesado. Es algo que viene más allá de mí mismo, aunque acontezca en mí. Entonces estas aclaraciones quería hacer, espero que no hayan sido tan confusas, pero entonces desde el psicoanálisis trabajaríamos con el individuo desde el concepto de pulsión, o sea, cómo el lenguaje afecta al individuo o cómo el lenguaje nos sirve como interfaz para interactuar con el individuo, y por otra parte que el propio individuo no deja de ser una investigación ontológica del ser. Ya si está bien hecha o mal hecha, eso lo podemos discutir, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con Gustavo que mejor ser griego que individuo. Así que, bueno, con eso quería terminar. Sonaría un poquito como si trabajar únicamente con individuos sería cortar en algún momento toda esa gama de posibilidades que existen frente a un tema y que ahorita lo voy a nombrar así y ya si lo quieren retomar o lo quieren exponer ante lo humano, ¿no? Todo lo que pueda acontecer como lo humano se puede cortar en el individuo y trabajar con eso, de la forma en la que sea que se esté trabajando, pero podemos decirlo así, es un corte, a diferencia del sujeto, que es una forma de intentarle dar un espacio a cada una de las diferentes maneras de entender esa experiencia. Pero bueno, vamos empezando. Veamos qué tiene que decir entonces Patti al respecto. Adelante. Perfecto. Retomando lo que escucho de Sebas, qué interesante, incluso puede ser para otro momento, desglosar qué sería la cura, ¿no? Desde el individuo y desde el sujeto. Bueno, eso como comentario breve. Y bueno, la psicología tendrá que trabajar con el sujeto, con el individuo. Ante esta pregunta plasmo opiniones construidas desde mi praxis, desde mis frustraciones, por decirlo de otra manera. Parto de decir que no trabaja la psicología con el sujeto, pero a la vez lo retomo como también respetando las otras metodologías y sus respectivas funciones. La psicología incluso corre el riesgo de trabajar para un sistema capital, sobre todo cuando se presentan estas exigencias de la terapia breve, la búsqueda de resultados y cambios conductuales rápidos. Aquí tenemos presentes conceptos de carácter enajenante como lo es valorar solo la conducta, la velocidad, la competencia, la salud, la felicidad, la funcionalidad y con mucho miedo a aceptar la dependencia como una cualidad humana. Se niega la dependencia. Pues se prefiere que alguien sea narcisista antes que dependiente. Se prefiere depender de una droga antes que de una terapia. Tampoco busco estigmatizar y demeritar el trabajo que se hace desde la psicología o desde las terapias breves, porque en la complejidad del sistema de salud de nuestro país es mejor una atención breve a nada. La negligencia me parece que ocurre cuando cualquier profesional de la salud, ni siquiera digo la psicología, sino los psicólogos, alguno en particular, que llegue a creer que únicamente instalado en el concepto de la terapia fugaz es posible valorar su calidad solo a partir del tiempo, ahí creo que hay una negligencia. Y que además lo defienda como lo único. Me parece que esto es omnipotencia. Incluso rescato que hay tratamientos desde la terapia cognitivo-conductual que son prolongados, que se habla de personas que asisten a sus sesiones por meses, más de un año, que regresan a terapia. Y desde estas dudas y titubeos de los psicólogos acerca de la velocidad y el concepto del cambio, o incluso el concepto de salud o de cura, creo que aquí es cuando se cuelga el esquema del coaching, porque viene a mostrar una metodología que cumple con todas estas expectativas. El coaching, en mi punto de vista, es salud mental al estilo food fast, acelerar el cambio en las personas como los transgénicos lo hacen con los pollos,
me parece que el factor tiempo incluso es cuestionable, debe de ser cuestionable desde esta manera, demeritando a aquellas perspectivas psicoterapéuticas solo porque son prolongadas, como pues nosotros, ¿no? Porque ahí creo que solamente hay individuo, o peor aún, es una dialéctica del amo-esclavo. Acoto que se valora el tiempo desde una postura diferente cuando hablamos del psicoanálisis, como por ejemplo el uso justificado de la escansión. Es incluso elemental tener una clara postura frente al significante tiempo. Por otra parte, me pregunto, ¿pensar en que se trabaje con el sujeto implica que todos debemos ser lacanianos? Creo que tampoco es el camino, porque incluso dentro del gremio del psicoanálisis hay diferencias metodológicas. No se trata de que ahora todos seamos lacanianos, pero el saber de esta perspectiva me parece que al menos dentro de los psicoanalistas sí debe de ser importante, pongo incluso entre comillas obligatoria, porque sí abre un camino para ir más allá. Por ejemplo, desde la psicología, mi perspectiva es que se debe tener cuidado de lo que significa irse por el camino de las modas conceptuales. La moda del pensar desde los conceptos de la procrastinación, lo tóxico, el gaslighting, por mencionar algunos. Si bien sí son referencias o apoyos nominales que ayudan a poder tener visión en estos fenómenos, pero para quien se dedica a la clínica, sí implica reconocer que son discursos de los cuales no se puede establecer una metodología terapéutica. Técnicas para dejar de procrastinar, técnicas para identificar relaciones tóxicas, técnicas para identificar el gaslighting en la relación de pareja. No me suena bien. Creo que ahí hay individuo a secas, ¿no? Una negación del sujeto. Si bien no es decir que todos debemos estar en una postura lacaniana, pero entre más alejada esté una perspectiva de la noción de sujeto, me parece un uso paliativo. Puede ser una especie de cuidados paliativos, incluso puestos desde la infancia, desde la adolescencia o desde la juventud. Es decir, me parece paliativo el apego a medir el éxito como forma de existencia, instalando en los niños a temprana edad esta noción de éxito, ¿no? De ahí se ha colgado el deseo de ser narcotraficante incluso, porque eso significa éxito. Y desde ese punto de vista, pues tiene mucha lógica, hasta yo quisiera, ¿no? O el paliativo de llamarle tóxico a aquello que de primer momento no nos gusta de una persona. Entonces, con respecto a la psicología, sugiero que se sepan escuchar un poco más los discursos, las ideas, los significados, los significantes de las personas, al menos un poco más, ¿no? Porque pues probablemente también sus marcos metodológicos no van dirigidos hacia ese punto. Y pues también sugiero que se pueda sostener la incógnita, porque de esta manera pues tampoco estás arrancando al sujeto. Creo que si no hay incógnita, entonces es totalmente individuo. Y aquí pues voy muy de acuerdo con lo que decía Gustavo, pues no es como decir que existe uno u otro, son ambos, por supuesto. Pero pues bueno, ¿a cuál le dedicamos más tiempo, más escucha, más atención, no? Incluso es interesante cómo lo vas planteando, porque me parece que nosotros vamos a estar bastante acostumbrados a pensar en esto de para qué funciona la psicoterapia, de que de alguna manera tendría que ajustarnos un poquito a las cosas que ya están ahí dadas en el mundo, más o menos va tomando como algunas referencias, como ahorita bien lo vas mencionando, ¿no? Esto de las relaciones tóxicas. Hago un test rápido para que sepas si tienes algún trastorno de ansiedad, si tienes depresión. Y bueno, te damos algunas técnicas para que puedas salir rápido de esto, ¿no? Pero muchos no están acostumbrados justamente a leerlo de esa forma. Entonces, ponerlo ya nuevamente sobre la mesa y de una forma tan puntual como lo haces, me parece que no es demeritar lo que hace la psicoterapia, pero tampoco decir que lo que hace puede ser lo más ideal si se quiere construir por lo menos una sociedad diferente. Si solamente se quiere ir construyendo algo que ya está dado, si queremos seguir sosteniendo cierta forma de pensar que es el mundo, cumple con su papel, ¿no?
Y no podremos decir todas las psicoterapias, porque en el encuentro pasado teníamos con nosotros a Suriel por la parte de la narrativa, y mucho de lo que, por ejemplo, estamos conversando va teniendo algunos puentes con la narrativa. Entonces, quizás tendríamos que ya empezar ahí también nosotros a hacer esas diferencias. Me parecería sumamente interesante poder ver cuáles serían esas psicoterapias que ya están un poco más cerca quizá al concepto de sujeto, no al psicoanálisis, eso es muy diferente, pero por lo menos sí el sujeto, ¿no? Y cuáles están cortando bastante toda esa parte y se están quedando con lo que se tiene que hacer. Pero bueno, son algunas ideas que van poniéndose en la mesa. Me gustaría ahora también escuchar a Gustavo nuevamente con este tema. Sí, gracias, Iván. Aquí sí también voy a hacer, bueno, aquí sí voy a ser muy corto porque desconozco en su profundidad la práctica psicológica en ese sentido y sería meterme también en un terreno que me gustó mucho esta forma como empezó Patti de cómo colocar en su lugar las psicoterapias y efectivamente, si no las colocamos en una escala de valores, pues incluso se pierde toda esta como competencia, ¿no? De cuál es mejor, cuál sí cura, cuál no cura, cuál hace qué. Me parece que cada psicoterapia y cada intervención, por decirlo de alguna manera, tiene su propia necesidad, ¿no? Respondiendo concretamente a la pregunta, ¿la psicología tendría que trabajar con el individuo o con el sujeto? Yo creo que históricamente pues ha trabajado con el individuo. Eh, y este, y si esa intervención de la psicología ha sido efectiva a lo largo de su historia, me parece que algo nos quiere decir y también habrá que escucharla, ¿no? O sea, si somos, digamos, postulantes de la idea de la escucha, ¿no? Pues hay que escuchar la psicología, qué nos quiere decir también, ¿no? No cerrar la escucha y a priori decir que como o todas estas críticas que han sido muy a priori y bastante, me parece, groseras críticas es una ciencia que solo busca ser funcional al sujeto y entonces lo normaliza y impone me parece que habrá que escuchar, ¿no? A la psicología, qué tiene que decirnos y por qué también ha permanecido, ¿no? No solamente su estatus, como lógica del poder, sino también, al final también creo que los individuos, ahí sí, hablar de individuos, los individuos, han optado, ¿no? Por las psicoterapias en el sentido más laxo, si quieren, ¿no? A propósito de lo que decías, Iván, en la intervención pasada, ¿no? El estatus del psicoanálisis, pues finalmente el psicoanálisis sigue siendo muy underground en la clínica, ¿no? Y se ha tenido que vincular con procesos terapéuticos, con ideas terapéuticas de otras especies, ¿no? Lo digo porque me he encontrado con una serie de cursos y conferencias de psicoanálisis breve, ¿no? No sé qué es eso, pero son cosas que me parece que van surgiendo por la propia dinámica de las propias necesidades sociales, ¿no? Yo no me voy a despegar de esa idea y que finalmente, insisto, si existen, me parece que habrá que escuchar, ¿no? A manera de síntoma, por qué están manifestándose de esa manera y no de otra, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con Patti en la idea de que toda intervención apunta a su propio objetivo, ¿no? O sea, difícilmente pensaría yo que, a menos que alguien me podría decir como lo contrario, pero difícilmente pensaría yo que el coaching apunta a la cura analítica, ¿no? O sea, no cuadraría. Creo que cada intervención tiene su propia, digamos, su propio camino que recorrer y lo va definiendo, ¿no? Conforme se va haciendo la experiencia de la clínica, conforme se va haciendo teoría, conforme se va discutiendo, ¿no? O sea, creo que el psicoanálisis también ha hecho eh, su trabajo arquitectónico a través de las diferentes escuelas y esto es súper rico, ¿no? Que se amplíe, que se diversifique y que se piense desde otro lado y desde otras perspectivas
un mismo, digamos, objeto, ¿no? Entonces, sí quisiera, me llamó mucho la atención la pregunta del tendría, ¿no? La psicología tendría que trabajar, yo no sé si tendría que trabajar con el individuo, lo que sí me parece es que lo ha hecho históricamente, ¿no? No sé qué pasaría si la psicología volteara o abriera también la escucha como a estas propuestas del sujeto, ¿no? Es súper interesantísimo lo de Sebastián, ¿no? Lo del ente, que me parece que la psicología no se lo cuestiona, ¿no? No hay siquiera un planteamiento ontológico de, a ver, ese, ese ente que está enfrente de mí, pues, porque está atravesado, ¿no? Me parece que su objetivo es otro y quiero, perdón si soy reiterativo en esto, pero es lo que quiero dejar como puesta mi participación, pero tiene su funcionalidad, al final tiene su lugar en este mundo psic, ¿no? Tampoco quisiera meterme en la psiquiatría, pero, pues, vamos, finalmente, un brote psicótico, pues, ¿cómo? ¿No? O sea, hasta hoy, clínica, científica y teóricamente, ¿cómo se interviene un brote de esa naturaleza? ¿No? Pues la humanidad ha dado para una pastilla, ¿no? Finalmente, la farmacoterapia también tiene su función, también tiene em, digamos, su planteamiento y su fin, ¿no? En esta misma lógica, tampoco he escuchado que un psiquiatra diga, no, pues el objetivo de la farmacoterapia es la cura analítica, ¿no? Es la interpretación de los sueños. Pues me parece que tiene su propio marco conceptual, su propio trabajo. Creo que los trabajos más serios, por decirlo de alguna manera, de psiquiatría, de psicología, de neuropsicología, incluso la medicina aún, me parece que tiene muy claro el camino hacia dónde van, ¿no? No titubean, ¿no? En lo que hacen, lo que buscan y a lo que apunta su tratamiento. No hay titubeo, un psiquiatra no titubea en incluso en canalizar con un médico, ¿no? Incluso yo he conocido buenos psiquiatras que trabajan con psicoanalistas al mismo tiempo, ¿no? En una mesa interdisciplinaria. Me parece que eso es lo que tendría que pensarse más desde estas prácticas, ¿no? Entonces, me llamó, insisto, mucho la atención de si tendría que trabajar. Yo no sé si tendría, repito, lo que sí creo es que sí debería haber más trabajo interdisciplinario en conjunto con los psicoanalistas, los psiquiatras, los médicos, incluso los antropólogos, ¿no? Ahí la cultura y todo esto que pues eh, no está diseñada solo para esas ciencias, ¿no? O sea, incluso eh, una de las discusiones que he tenido con otros cercanos es cuál es la postura política de los psicoanalistas, ¿no? Generalmente hay postura psicoanalítica política y que tiene que ver con todos esos factores, ¿no? Entonces, quiero cerrar con esta idea y concretarla para no divagar más, pero la idea concreta es la siguiente. La psicología creo que sí tiene que reparar algunos elementos epistemológicos y también algunos elementos de intervención, ¿no? No puede seguirse limitando a lo que ha hecho históricamente, sino que tendría que también hacer ciertos puenteos, ¿no? Incluso pensar esta idea del sujeto, ¿no? O sea, digamos, como meter las narices, por decirlo vulgarmente, con los psicoanalistas. ¿Sabe por qué los psicoanalistas hablan de sujeto? ¿Por qué hablan de inconsciente, no? O sea, no este rechazo rotundo, así como los psicoanalistas hablan de sueños y pues, los sueños son simplemente funcionamientos del cerebro y manifestaciones neurológicas y demás, ¿no? Y funciones cerebrales. No, me parece que la psicología tendría no solo que trabajar con el sujeto, sino que trabajar con los psicoanalistas, con los psiquiatras, ¿no? Que lo hacen, algunos, eh, en una postura como más amplia del horizonte desde donde se pueda intervenir y entonces sí creo que la psicología podría empezar a formular otro discurso de intervención y otro discurso teórico que también pueda ser no solamente útil, ¿no? Sino también pueda ser abierto y relacional con otros saberes, ¿no? Que es lo que me parece
que me dejó mucho, esto me dejó mucho pensando en la idea del tendría que trabajar con el individuo. No, fíjate que no me lo había cuestionado así, ¿no? Más bien lo había pensado como que sí, históricamente había hecho este trabajo, ¿no? Ya para cerrar, no alargo más, una de las ideas generalmente erróneas es que se le asigna la creación de la psicología a Wilhelm Wundt, ¿no? Pero en realidad la psicología científica pues le pertenece a William James, ¿no? En Estados Unidos. Wilhelm Wundt todavía antes de morir, después de su psicología, de la introspección y todo esto, todavía escribe un textito muy interesante que se llama Psicología de los Pueblos, ¿no? Y entonces dice en un articulito, este es el complemento de la psicología individual, ¿no? Es decir, su propuesta es ampliar a una especie de psicología de las masas la idea de las representaciones colectivas, ¿no? Entonces, creo que esos proyectos, esas intervenciones, esas relaciones y esa apertura es la que se tendría que hacer desde la psicología, ¿no? Me parece que por ahí podría abrirse alguna otra discusión y plantear nuevos temas, ¿no?